Yo era chiquitito y me iba a visitarle a mi mamá. O sea, es mentira de que ella entró con este gobierno. Me llama al director en ese entonces de Aporte Obrero Patronal y me dice, yo ya no te voy a recontratar porque soy colorado. Esto es política. La lista de ahora es como una bolsa. Uno junta los votos y para poder ganar a la siguiente lista. Hay una cultura de contrabando y corrupción que uno tiene que sacar de la mente del paraguayo. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más, Todos Somos Iguales. Esto se está grabando el día de la primavera, así que felicidades a las compañeras que hermosean este set. Flor de Huirona. Flor de, no vamos a decir qué. Hoy tenemos un gran invitado, el señor Mauricio Espínola, así que un aplauso por favor. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y feliz día a las damas de la primavera y a los jóvenes de la juventud. Los que son jóvenes Para los que todavía, están floreciendo. Están floreciendo. Sí. Queremos agradecer tu tiempo porque hayas venido. ¿Qué tal estás? Súper bien. Acá están cerca, yo vivo acá al otro lado. Cerquita. Podemos Las López, Vecinos. vecinos. ¿Qué tal? Mauricio, decís jóvenes, pero vos no te ves tan viejo. O sea, tenés 30 y tantos, 34. 34 Sí, años, muy súper joven. joven. Estamos hablando de que el INE considera que 15 a 29 años es Entonces somos jóvenes. donde se encuentra uno en La juventud. De Ya que la son otra vez un adulto joven. Ah, ok, Pero entonces lleva adulto jóvenes. O sea, yo soy Tiene la- adulto joven. Sí. Sí, adulto Gran deportista. joven. ¿Jugaste rugby? Jugué rugby, ahora no juego hace como 3, 4 años, repercute ya en el estado físico. Jugué rugby de los 14 años hasta los 24, 25. Sí, a veces habían años en que jugaba, dejaba un tiempo, volvía. Después tuve un golpe, empecé a hacer boxeo casi un año. Después hice jiu-jitsu 6 meses, siempre haciendo ¿Deporte algo. de contacto te gustan entonces? Me gustan los deportes Iba a de ser contacto. bueno que esté Bachi Núñez Imagínate versus la- Mauricio Bachiluña Espínola. también le mete al boxeo. Le mete al boxeo. Sí, pero parece muy malo, él no levanta la guardia. Así. No levanta la guardia. Bueno, convengamos que Mauricio Espínola es conocido por su vida política. Estamos conociendo un poco más de lo que es Mauricio Espínola, quizás fuera de lo que es la política. Hoy día todavía es secretario privado de la presidencia, candidato a diputado por Fuerza Republicana, y vemos que constantemente en redes sociales tenés fuertes encontronazos con el cartismo. La última vez mandaste un mensaje claro y contundente para Horacio Cartes que se estaba metiendo con tu familia. Sin embargo, los medios quitaban una información que nos gustaría nos aclares un poco respecto a tu madre, con todo respeto, Sí. que trabaja en el Instituto de Previsión Social. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa campaña de supuesta desacreditación es mentira lo que están publicando los medios de Horacio Cartes? En primer lugar, mi mamá tiene casi 25 años de antigüedad en la institución. Desde que yo tengo aproximadamente 7, 8 años, yo me acuerdo, yo era chiquitito y me iba a visitarle a mi mamá. O sea, es mentira de que ella entró con este gobierno. Ella hoy es jefa de un departamento del Parque de la Salud. Tiene 30 funcionarios a su cargo, entre ellos jardineros, plomeros, quienes se encargan todo lo que ustedes ven hoy en el Parque de la Salud. Mi mamá es la encargada de mantener el lugar, de que el lugar esté lindo. Y ella tenía un sueldo, no quiero hablar de números de los sueldos, pero sí, ella cobra por una antigüedad y cobra por una diferencia salarial por ocupar el cargo. Importante realmente el dato porque lo que leíamos en la prensa era algo totalmente distinto. Ahora, vos también pasaste por el Instituto de Previsión Social. ¿Concurso de meritocracia o te ayudó alguien a entrar, Mauricio? Y en aquel entonces creo que yo empecé en política a los 17 años. Y en aquel entonces yo ingresé al Instituto de Previsión Social cuando el Partido Colorado no estaba en función de gobierno. Cuando Fernando Lugo era el presidente. Y yo me acuerdo que entré a Aporte Obrero Patronal. Y cuando eso ya hacía política, di un discurso en representación de los funcionarios públicos de IPS siendo contratado. Mauricio, tenés el apoyo, en su momento te apoyó alguien muy conocido en la política, Galega Laverna, y decimos, no importa quién haya sido presidente, sabemos el peso que tiene el señor Galaverna,
Entonces, ¿no será que pudo haber ayuda En aquel entonces. en aquel entonces? No, cuando eso todavía, yo empecé en política con la familia Samaniego. Cuando fue la elección de las municipales, el famoso tractorcito amarillo, y yo empecé a militar en política en ese entonces. Arnaldo. Sí, Arnaldo. tiene buenos temas, Arnaldo. Por la campaña, entonces, de Arnaldo para la primera... Para la el primer primera periodo. elección a intendente. Y yo ingreso, o sea, por decirte, ingreso a IPS, yo fui destituido de IPS por un discurso que di en la Junta de Gobierno, siendo contratado. O sea, yo ya en ese momento me echaron por no ser colorado. O Sí. sea, por ser colorado y no formar parte. Me llama el director en ese entonces de Aporte Obrero Patronal y me dice, yo ya no te voy a recontratar porque sos colorado. Esto es política. Y Igual, tengo ¿cómo entendido que su entraste, papá Mauro? es liberal. Sí. Mi papá es Y tu liberal. mamá, y optaste Colorado. más por... Mi abuelo, el papá de mi mamá, fue presidente de seccional en Villeta. Y mi papá se casa con la hija del presidente seccional, pero yo opté por el Partido Colorado. Mauricio, muchísimas personas coinciden y dicen, sobre todo los medios de Horacio Cartes, te llaman la piedra en el zapato del oficialismo. Y cuando hablan de estas fugas de muchísimos políticos de Fuerza Republicana a Honor Colorado, te culpan a vos de haber fomentado esas fugas y que van a seguir. ¿Qué tenés que decir al respecto? ¿Cuáles fugas, por ejemplo? Luis Fer Bernal, por ejemplo, presidente de la Junta Municipal y que ahora está en Honor Colorado. Luífer quiso ser suplente 1 de la lista de diputados. Ujú. Y yo les voy a contar a ustedes algo que nunca conté en ningún lado. Exclusiva. Yo tuve un acuerdo con Luífer, mira, yo quiero ser el número 1 y si yo soy el número 1, voy a pedir que vos seas el suplente 1. Si yo soy el número 2, yo voy a pedir de que el suplente 1 sea alguien de nuestro equipo. Entonces eso fue lo que ocurrió. Yo me voy un día y me dicen, Mauri, vos vas a ser número 2, que yo respeto en esta elección. Es una elección donde uno se va a votar por la Urna abierta. persona. Y yo tengo un gran compañero de trabajo, Daniel Centurión, que él también está en el Palacio, él fue candidato a intendente. Él, naturalmente, en una elección, él está rankeado ya en Capital. Entonces eso va a ayudar a la lista para poder estirar, porque la lista de ahora es como una bolsa. Uno junta los votos y para poder ganar a la siguiente lista. Entonces ahí van entrando los candidatos en la medida que si yo tengo más votos que Dani y nuestra lista gana a Honor Colorado, yo iría como el número 1 de Capital. Entonces fue eso lo que ocurrió. Mauricio, veo que apuntás a ser número 1 como en la lista y también muchas cosas pusiste en juego, un vehículo, incluso para tu candidatura. Y quiero saber, no nos gusta ser secretario de nadie, ¿a qué apunta Mauricio Espínola? Y ahora ser diputado, el diputado más votado de Capital, en fortalecer un equipo. Yo soy presidente actual de seccional y en ese momento cuando me candidaté, no, como todo joven que tiene un sueño, no tiene muchos recursos. Y vendí todo lo que tenía y gané por 14 votos. Ahora mismo nosotros estuvimos viendo que los datos ya están abiertos en el TSJE, en la página. Estuvimos viendo, no tenés préstamos, no tenés, o sea, solo tenés 37 millones, un poquitito más, No le para avise financiar eso a tu la campaña. casa No tenés de donaciones, no tenés préstamos. préstamos, 37 millones para financiar tu campaña, ¿sí es? Y realmente seguramente ha de ser menos, ¿verdad? Porque Yo sé. yo tengo muchos candidatos que acompañan mi candidatura, 44 candidatos a presidente de seccional, que así como yo en algún momento también hicieron lo que, o sea, van a hacer o hacen lo que tienen y lo que no tienen para poder llegar a un sueño de ser presidente de seccional. A mí me tocó ensamblar los equipos, lograr su acompañamiento, y esto es como una suma de esfuerzos, donde hay 44 candidatos a presidente de seccional que luchan por su candidatura
y que cerraron conmigo para la diputación. Entonces es como nos complementamos mutuamente en hacer los materiales, que los materiales son para llegar el casa por casa, los volantes, la calcomanía. Entonces es una suma de esfuerzos, en realidad. ¿Y vos tenés- Mauricio, sí, sí, adelante. adelante. No, lo que quería comentar es que vos tenés experiencia ya en campaña, ya que fuiste jefe de campaña de Mario Abdo y de hecho, o sea, estuviste de la mano para que él llegara a la presidencia. Ahora eres secretario privado y, bueno, hay mucho que desear del gobierno de Mario Abdo. Muchísimo. Y hay muchísimas críticas y vos estuviste en todo ese proceso acompañando al presidente de la República. ¿Se pudo haber hecho mucho? O sea, ¿era tan difícil hacer las cosas bien de repente? Y uno cuando es presidente de la República, yo descubrí estando al lado del presidente, muchas veces es como un expreso de sus mayorías. Para conseguir el progreso, nosotros hoy vemos más de 4.000 kilómetros de asfalto en toda la República que nunca se dio en la era democrática. Eso es fruto de acuerdos políticos a través de ambas cámaras que tienen que aprobar, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Muchas veces, así como les vuelvo a repetir, uno es preso de sus mayorías. Exacto, preso la mayoría mencionás y en su momento esa mayoría le dio la confianza al presidente Mario Abdo Benítez con un préstamo de más de 1.600 millones de dólares. Sí. Los ministros, cargos de confianza que Mario Abdo fue quien le puso a esa gente en los lugares donde estuvo y presuntamente robaron, sobrefacturaron, fueron apartados de sus cargos. Entonces, el oficialismo tampoco dio una moneda de cambio para mantener esa confianza que en su momento se la dieron. Existe un portal que uno puede, así como viste si tengo algún préstamo o algo, existe un portal que uno puede entrar y ver en qué se gastaron los 1.600 millones de dólares. De los, creo que fueron 25 millones, eso no tuvo nada que ver con los préstamos de pandemia, los 25 millones de agua tónica en Petropar, donde la expresidenta se sometió a una investigación. Ella está a disposición de la justicia y cada uno, yo soy responsable de mis actos, vos sos responsable de tus actos, yo no puedo ser responsable de tus actos, cada uno es responsable de sus propios actos. Lo mismo ocurrió, creo que con el tapabocas en la DINAC. En ese momento, cuando él compró por el precio que compró, fue al inicio de la pandemia, por el mismo precio se estaba comprando en la Facultad de Medicina. Cuando existió, no existió una receta para la pandemia. Primero teníamos que buscar la forma de traer tapabocas. Ofrecieron un precio sideral seguramente a los inicios, que después de eso se fue ajustando, que el presidente de la DINAC también se sometió a la justicia y el presidente le dijo, o renunciás o te saco. Mauricio, desde mi punto de vista, no nos vamos a hacer de los tontos con el tema de que se roba. En el Estado se roba muchísimo y, como decís, no había una guía de cómo seguir esta pandemia, ni tampoco había una guía, porque si yo todo el día toco 20.000 guaraníes de una caja, tal vez mañana haya otra caja y yo no sepa cómo tocar, y eso dejó de evidencia muchos robos. Dentro del Estado existen como engranajes muy antiguos. Muy. Lo que es la peor enfermedad de un Estado es la burocracia y la corrupción. Uno puede cambiar las cabezas, pero ¿qué pasa? Existen engranajes, existe un sistema que hace mucho tiempo viene carcomiendo a la función pública. ¿Y vos pensás que Arnoldo Vince, el precandidato a presidencia por Fuerza Republicana, va a hacer ese cambio? Porque vos le llamas honesto, un precandidato honesto. Él va a ser el que haga ese cambio, el que va a quitar toda esa rosca que hay dentro del sistema. Y realmente, por supuesto que te voy a decir que sí, porque Claro. Arnoldo es mi candidato. ¿Por qué? Yo creo que la lucha contra la corrupción es una lucha que uno viene... Existe corrupción en la frontera, existe contrabando en la frontera, hay una cultura de contrabando y corrupción que uno tiene que sacar de la mente del paraguayo. Vos ves de que existe muchas veces la propia cabeza ni siquiera sabe lo que está ocurriendo en sus direcciones por el mismo engranaje.
el gobierno tiene organismos de control como CEPRELAT, como está René Fernández. Tiene que funcionar el sistema, tiene que funcionar el Estado, donde los organismos de control sean los mismos que interpelen a las instituciones para el buen funcionamiento de las instituciones. Y si Arnoldo Vince era tan bueno, ¿por qué no fue desde el día 1 como precandidato a presidente? Hugo Velázquez quiso, se presentó, habló con los dirigentes, luego fue a visitarle a Arnoldo Vince. Lo visitó. Sí, y le dijo O sea, que... un corrupto se va a visitarle o cómo es. Y evidentemente hubo una ¿no? visita. Después de esa visita ellos quedaron en que Hugo Velázquez No, era el mejor candidato. Él le visitó a Hugo Velázquez. Hugo Velázquez le visitó a Arnoldo. Tengo miedo, Y le dijo que él quería ser candidato a presidente. Entonces Arnoldo dijo de que yo no voy a ponerme, soy un hombre de equipo, yo no voy en política nosotros decimos, yo no voy a operar, yo doy un paso al costado, no me voy a enfrentar al vicepresidente de la República. Sí. Entonces ahí se va, el presidente le dijo, anda a hablar con Arnoldo, Arnoldo le dijo eso, el presidente le dijo a Hugo, salí y conquistá el corazón de la dirigencia. Y eso fue lo que ocurrió con el correr del tiempo. Genial, te interrumpo nada más porque hay más preguntas, pero queremos cortar acá el primer capítulo. Lo vamos a dividir en 2 partes. Entonces hay más preguntas. Hay una pregunta Claro, de... una cosa. ¿Puedo tirar así la puntita? Rápido. Mauri tiene datos sobre Mameluco Naranja. Ok. Entonces vamos a ver qué es Mameluco Vientos Naranja del norte. en el próximo capítulo de Todos Somos Iguales.